¿Qué tal, amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, el fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, a través de todas las multiplataformas de Galáctica. 107.1 FM es el dial, que estamos en el litoral de las y los poetas. www.radiogaláctica.cl es nuestra página en internet, y esto se emite también a través de nuestro canal de YouTube, en donde usted nos puede ver a través de su Smart TV, o también a los amantes del podcast en la aplicación Spotify, digitando nuestro canal Radio Galáctica. Lo nuevo, lo último, lo innovador es nuestra aplicación digital, donde usted, amiga, amigo, vecinas y vecinos que nos siguen a través de la radio o también la multiplataforma, pueden descargar la aplicación de Radio Galáctica y ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar, o también se pueden informar a través de nuestro portal web, que es radiogaláctica.cl. Acá estamos mostrando un poco el sistema. Yo ahí tengo ya descargada la aplicación, se abre la aplicación y es muy fácil y didáctica para que usted esté conectado a la gente de San Antonio. Está ahí también toda la información de lo que es Galáctica en su magnitud, tanto como la radio y también como la multiplataforma de Galáctica Media. Es la comunicación móvil donde queremos implementar todo esto para que ustedes tengan toda la posibilidad de seguirnos y también estar a la vanguardia de las plataformas digitales. En el día de hoy tenemos unas entrevistas galácticas internacionales, porque vamos a conversar con la directora general de CIESPAL, un centro de investigación periodística que ya podemos visibilizar a distancia. Gisela Dávila, directora general de CIESPAL Ecuador, ella está en Quito. Muy buenas tardes, Gisela, un gusto que estés junto a nosotros y poder hablar de comunicación, poder hablar de historia y también de este hermoso trabajo que lleva muchas décadas, de lo que refiere este trabajo de CIESPAL en Ecuador. Gisela. Hola Alfredo, buenas tardes, un saludo muy grande también para Galáctica Radio y la multiplataforma, a todas las personas que nos siguen desde estos espacios que para nosotros son sumamente importantes, seguir trabajando desde esta comunicación diferente, esta comunicación otra. Desde aquí, desde la mitad del mundo, desde Ecuador, también darles un saludo muy grande y sobre todo decirles que aquí la Casa de la Comunicación CIESPAL está pendiente de todo lo que se pueda trabajar en conjunto. Efectivamente, CIESPAL tiene cumplido 64 años de vida. Es un organismo que ha estado fundado por UNESCO, el Estado ecuatoriano, la Universidad Central del Ecuador, y que ya ha cumplido 64 años. Así es que un gusto de estar con ustedes hoy día en esta tarde. No, un gusto a nosotros, Gisela, y también a hablar un poco de lleno exactamente de estos 64 años, un trabajo muy potente en lo que refiere a la comunicación, poder debatir y hablar también de políticas comunicacionales que apunten a lo que refiere el desarrollo de los territorios, de la gente, de las comunidades, es entregar más herramientas a estas comunidades. Hablemos un poco de lo que refiere este trabajo de CIESPAL en Ecuador, en Quito específicamente, Gisela. Bueno, nosotros, CIESPAL creo que ha pasado por varias etapas, algunas donde se ha priorizado y se ha dado más fuerza a todo lo que ha significado la formación. Nosotros tenemos miles de personas que han sido becarias de CIESPAL y que han estado trabajando directamente aquí en Quito durante algunos meses para formarse, ¿no? Y cambiar un poco la comunicación y cómo se la trabaja en su primera época, ¿no? Después han venido tiempos de investigación, de gestión y de análisis de todo lo que se va trabajando desde el campo de la comunicación. Y en este último tiempo, ya para hablar de mi gestión, nosotros tenemos una propuesta que es muy apegada al territorio, a una comunicación mucho más humanista, una comunicación que tenga este equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, por ejemplo. Y parte de eso es lo que hemos estado también trabajando en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, que se llevó a cabo a inicios a mediados de octubre, en donde nosotros también, junto con GELAFAX, hicimos esta convocatoria y tenemos como resultado de un congreso muy importante de 3 días que se hizo presencialmente acá en Quito y que arrojó una declaración justamente de la ciudad
en donde se habla de algunos puntos. Esto lo vamos a ir conversando ya un poquito más adelante, pero decirles que CIESPAL, por ejemplo, ahora tiene una incidencia muy fuerte en lo que significa la comunicación comunitaria, popular, alternativa, esta comunicación otra, ¿no? Que nos distingue de otros espacios y sobre todo que nos da una perspectiva de lo que queremos a futuro, qué tipo de medio ambiente queremos, qué tipo de comunicación queremos y cómo esto va cambiando todo lo que nosotros vamos trabajando. Entonces, sí ha sido muy importante para nosotros el estar aquí, el estar en conjunto con la comunidad, con comunicadores y comunicadoras que hacen y dan sentido a este espacio. Y también trabajar en todo lo que significa investigación y sobre todo mantener nuestra revista Chasqui, ¿no? Que también el año pasado cumplió 50 años de vida y la revista Chasqui es el mayor repositorio de comunicación que tenemos en Latinoamérica y da toda esta idea y todo este trabajo de cómo ha ido evolucionando la comunicación desde el 72 hasta acá y además contarles que ustedes pueden bajar cualquier artículo o las revistas completas desde el primer número. Si entran al internet y ponen revista Chasqui, revista latinoamericana de comunicación Chasqui, les va a salir todo nuestro repositorio y en archivos va a salirles, por ejemplo, el número que desean bajar y todo, que les puede servir para investigaciones, para hacer trabajos periodísticos o para saber la historia un poco de cómo ha sido la comunicación en estos años. Una tremenda visión y una tremenda también tarea que tiene que desarrollar como directora general en su gestión, como mencionó ahí en CIESPAL. Es también esa sensación que me queda dentro de la conversación, que es como tener el diagnóstico, saber lo que recogen, cuáles son las demandas que mandan los territorios a través de poder estas organizaciones de medios que se pueden desarrollar y ahí me imagino que está una red muy importante de saber cómo van esos tejidos sociales en los diferentes territorios. Sí, por eso es que para nosotros es importante trabajar con las redes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, redes de comunicación que tienen también muchísima trayectoria, está ALER, está MARC, está todas las redes también de investigación, como es la FELAFAX, por ejemplo, y con quienes hicimos nuestro congreso, está la IC, está Ibercom, está Intercom, o sea, tenemos muchas redes con las que estamos trabajando y sobre todo lo que nos interesa, el objetivo mayor en este momento de CIESPAL es que podamos integrarnos en cuanto a objetivos de investigación, que nos pongamos de acuerdo qué cosas queremos investigar, qué cosas son importantes para llegar al 2030 con otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, es muy importante ahora para nosotros también hablar de los comunicadores y comunicadoras, ¿no? De periodistas que muchas veces están siendo afectados y mayoritariamente en Latinoamérica, que han sido asesinados, que son perseguidos por sus opiniones o por lo que hacen de investigación. Y esto es algo que sí tenemos que trabajarlo y tenemos que identificar en dónde están los problemas y los conflictos, hablar de política pública, una política pública que tenga acciones afirmativas para medios, por ejemplo, comunitarios, alternativos y que haya más medios ciudadanos y públicos. Es fundamental para mantener las democracias y la pluralidad en nuestros países. Y por otro lado, por ejemplo, hablar también de los problemas y de las consecuencias que tenemos cuando estamos entrando en una era muy digital. Ya la teníamos antes, pero ahora con otros avances desde inteligencia artificial, que también nos ponen en cuestionamientos de cómo se usan estas herramientas. Y, por ejemplo, en la Declaración de Quito está el manejar hablar de este Internet seguro, hablar de estos espacios de manera segura, pero sobre todo hablar de la ética en cómo se manejan estas herramientas. Entonces, creo que esto también nos acerca a los territorios, porque no se puede dejar gobernar el campo de la comunicación desde los algoritmos o desde las máquinas, sino que se tiene que hablar desde espacios donde la producción, las narrativas, todo el contenido que nosotros vamos teniendo
sea producto de una investigación y sea producto de este territorio que es el que nos interesa reflejar en nuestros medios de comunicación. Un tema muy importante que acabas de mencionar sobre este tema, como es la ética periodística. Acá en Chile, Gisela, hemos vivido el último procesos constituyentes como se podría decir una manipulación detrás de lo que refiere el algoritmo y la información, desde la creación también a la fake news, donde también pueden hacer un manejo conyutivo, un manejo a la comunidad con lo que refiere la información, y ahí es ahí donde quizás se tiene que reforzar más aún las políticas periodísticas, y tú lo mencionabas muy bien, el cuidado no solamente a los periodistas, también a los activistas medioambientales que han sido, yo creo, amenazados a nivel sudamericano, desde Colombia, Chile, Perú. Hay muchos países que también viven se podría decir, persecución por tener la voz o comunicar o levantar información de sus territorios cuando existen diferentes amenazas, por ejemplo, medioambientales, cuando hay proyectos claramente con alerta de sacrificio, o sea, lugares a que se puedan convertir en zonas de sacrificios, y es ahí donde también entran estas nuevas legislaciones que se necesitan para poder cuidar, proteger el periodista, el comunicador como primera persona, pero también más allá a lo que refiere una política sudamericana, política internacional, a lo que refieren también los cuidados de lo que es la comunicación, fortalecer la ética, fortalecer los valores de la educación a través de la comunicación, no caer a este chauvinismo que estamos viviendo actualmente a través de las redes sociales y los diferentes algoritmos. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema también? Y bueno, yo te quisiera compartir que, por ejemplo, en la declaración de Quito, son 14 puntos que salieron en la declaración, y el séptimo punto, me voy a permitir leer rápidamente, el séptimo punto dice: reconocemos el impacto potencial que tiene la mala práctica en la producción y difusión de información en la salud mental de quienes reciben información a través de los medios, sean estos digitales o abiertos. Las y los periodistas deben asumir su responsabilidad en el marco de los códigos éticos que impidan la circulación de noticias falsas. Por ejemplo, aquí estamos nosotros también hablando de esto que ya es un mal que está aquejando al mundo entero. No podemos hablar de que el periodismo empiece a producir y emitir noticias falsas, porque eso va contra la ética y contra el código que debemos tener comunicadores y comunicadoras al momento de producir información. Que se den noticias falsas y que éstas se difundan más rápido que las verdaderas es un mal que hay que erradicar de frente y ser muy enfáticos en decir que no estamos de acuerdo con la difusión de noticias falsas, sobre todo porque afectan también a la salud mental de las personas. Estamos hablando de un tiempo en donde cada vez tenemos mayores grados de suicidios, por ejemplo, o de afectaciones psicológicas como depresión, como ansiedad, como angustia, que empieza a ser muy complicado y cada vez a edades más tempranas. Y parte de esto, no vamos a decir que todo, pero parte de esto también tiene que ver con la cantidad de noticias que estamos expuestos en el día a día. Estamos, bueno, la UNESCO habla, ¿no?, de la infoxicación y de la infodemia, y que es un tema que hay que erradicarlo como de frente, porque nos está afectando ya en el equilibrio emocional de las personas. Entonces, esto es algo que hay que trabajarlo y hay que ponernos también en un trabajo diferenciado. Y para eso, por ejemplo, estamos hablando de algo que también decimos aquí que se dijo en el Congreso y que salió en la Declaración de Quito, que tiene que ver con el trabajo de la comunidad y del territorio, ¿no? Entonces, es importantísimo no desviar la atención en cuanto a que la investigación, por ejemplo, y el trabajo en comunicación deben tener esta vinculación con las demandas sociales orientadas a estos territorios y al bien común. Eso nos parece fundamental. No podemos dejar de lado el bien común como un patrimonio que tenemos los seres humanos y que debemos protegerlo en todo sentido. De igual manera, tenemos que hablar
de las redes digitales, porque no son sociales, hablar de estas redes digitales y hablar también de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siempre esta ética debe ser el fundamento diario de todo el trabajo periodístico y comunicacional y, por supuesto, también que los estados garanticen esta defensa a las investigaciones que se hagan. Pero no podemos dejar ni las investigaciones ni los trabajos que vamos realizando desde la comunicación como algo manejado por algoritmos. Tiene que ser fundamental la defensa que tenemos quienes trabajamos, somos trabajadoras y trabajadores del periodismo, de la comunicación en todo nuestro territorio. Algo muy importante lo que acabas de mencionar y es la idea, fomentar estos diálogos a las vecinas y vecinos que nos siguen a través de las multiplataformas de Galáctica, tener este canal de difusión digital análogo a través del 107.1 de la frecuencia, pero paralelamente a los amantes del podcast que siguen y escuchan y se alimentan a través de Spotify, también estamos ahí, y en nuestro canal de YouTube donde se pueden seguir suscribiendo y seguimos subiendo nuestra canal de YouTube que está ahí en boga. También pueden ver todo lo que refiere a las entrevistas galácticas. En el día de hoy, entrevistas galácticas internacionales, conversando junto a la directora general de CIESPAL Ecuador Quito, hablando de un diagnóstico comunicacional a lo que refiere la educación, la ética y este congreso, los tratados, esta conclusión, este diagnóstico final donde se levantan diferentes puntos que es muy importante a seguir en los diferentes estados de las diferentes repúblicas sudamericanas. Una mirada muy importante a nivel global de la comunicación y también quiero hablar del presente, de dónde se van a hacer estos lineamientos también de CIESPAL ahora y en el futuro, por ejemplo, viendo toda esta tecnología, viendo al reconocer tanto, incorporar la inteligencia artificial, incorporar también el concepto de fake que no teníamos hace una década atrás dentro de lo que refiere a esta comunicación actual, Gisela. Y nosotros en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de hacer una comunicación mucho más pluralista, humanista y sobre todo que sea más, que abarque más de los espacios donde estamos trabajando, ¿no? La Declaración de Quito, por ejemplo, tiene temas como que van a proyectar a la comunicación al 2030. ¿Qué tipo de comunicación queremos al llegar al 2030? Y para eso también se habla de que se propone incorporar, por ejemplo, la comprensión de la comunicación con enfoques de derechos humanos, de género, afrodescendientes e interculturales. Creo que eso es fundamental en este sentido, respetar el antropocentrismo para considerar la mirada biocéntrica, ¿no es cierto?, sin la cual no se garantiza, por ejemplo, el derecho a vivir la vida. Nosotros no solamente decimos que hay un derecho a la vida, sino a vivir una vida realmente que te permita hacer un desarrollo, una amplitud de todas las emociones y de todo el contexto y de todo lo que es la persona, ¿no? Que no solamente es un tema económico de producción, sino también espiritual y de relacionarse con la naturaleza. Y algo que tú has dicho, Alfredo, en este momento y que es muy importante, que nos parece que no se debe dejar la lucha por tener estas frecuencias abiertas, que si bien es cierto tenemos a las tecnologías hoy que nos permiten escuchar los podcasts, estar más conectados también con las plataformas en este momento, también con quienes nos siguen en Galáctica Multiplataforma, pero también tener esta opción de las frecuencias abiertas. Y para eso también en el punto 9 de la declaración que hemos hecho, se pone que los estados deben garantizar la redistribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico y facilitar, incluida la financiación, que es muy importante, que los medios de comunicación comunitarios, populares, ciudadanos y alternativos puedan constituirse en el elemento fundamental para la diversidad de las culturas, idiomas, formas organizativas y de resolución de conflictos basados en el bien común y las formas colectivas de comprender el mundo. Si no tenemos frecuencias abiertas que nos permitan hacer este trabajo, estamos faltando a la democracia. Y por eso es importante mantener esta lucha de la redistribución de las frecuencias de canales abiertos para garantizar que, por ejemplo, cuando tuvimos el tiempo de la pandemia, no se nos complique tanto el poder acceder a la educación.
era mucho más fácil que en lugar de poner internet y en internet las clases, por ejemplo, para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, se ponga también en las señales abiertas, porque son un patrimonio de la humanidad y porque son bien públicos las frecuencias, y por ejemplo ahí garantizar que todas las personas tengan un acceso gratuito a la educación era fundamental, y para eso los medios de comunicación podían jugar un papel diferente al que jugaron. Y por eso estas propuestas se hacen en este sentido y esperamos que podamos llegar también a unas discusiones más amplias en estos temas que son fundamentales para garantizar no solamente la democracia y la comunicación, el derecho a la comunicación, sino este derecho a comunicar y a transformar la vida de las personas. Claramente, y es ahí donde se puede desarrollar con una visión digital, donde el espectro que estamos viviendo acá, los cambios en Chile, por ejemplo, al saltar al espectro digital, lo que refiere a esta amplificación de poder tener muchos medios digitales en el espectro digital, donde la gente, por señal abierta, digital, puede ver estos canales y pueden existir ya canales educativos a lo que refiere esta línea de fortalecimiento a la educación, a la cívica, a la sociedad, a la cultura, el deporte, en fin, es ser una herramienta de bien común, como lo menciona muy bien, y también tener este diagnóstico, este olfato, este ADN territorial, donde también marca las diferencias y marca los diferentes diagnósticos que se dan en los diferentes lugares de nuestra hermosa Sudamérica, hablando de los medios comunitarios de Chile. Llegando a la recta, Gisela, de esta grata conversación donde hemos hablado de comunicación, donde hemos hablado de desafíos y también el mundo digital, se podría desarrollar la conclusión que llegan con el trabajo del Congreso, del último Congreso de Comunicaciones, y también a existir también la visión y los desafíos a futuro? ¿Cuál es respecto a eso? Nuestro desafío futuro es también hablar del campo de la comunicación. A veces la comunicación siempre está supeditada a otros temas, ¿no? Entonces se habla de la comunicación y cultura, comunicación y medio ambiente, comunicación, y que está bien porque la comunicación es transversal a todo, ¿no? Y nosotros somos seres comunicativos y eso es importante que se maneje transversal a muchos otros temas. Sin embargo, creemos que hay algo fundamental en este último tiempo que para llegar al 2030 nos va a permitir cambiar ciertas cosas, y es, por ejemplo, hablar de los planes de educación, las mallas curriculares de la carrera de comunicación social en las universidades e institutos. Eso nos parece que ya es momento de que se renueven, se refuerce también toda la comunicación desde nuestro pensamiento latinoamericano. Nosotros acá tenemos nuestras propias dinámicas, tenemos problemas que se resuelven únicamente con una apuesta propia, y eso hace que también necesitemos, por ejemplo, de epistemología, de teorías latinoamericanas. Y tenemos mucho trabajo ya avanzado. Chasqui, la revista Chasqui es un ejemplo de eso, pero también tenemos varias otras revistas latinoamericanas y tenemos los espacios de investigación de lo que debería ser las carreras de comunicación. Entonces, sí se propone una propuesta mucho más fuerte de lo que significa las mallas curriculares a nivel latinoamericano, y que estas deberían ser reformadas para que podamos contar con profesionales que tengan otra comprensión de lo que está sucediendo. Ya no se puede centrar todo en un aprendizaje y en una enseñanza únicamente tecnológica, porque sabemos además que la tecnología, si no se la usa como herramienta, tiene también su ideología, y detrás está, por ejemplo, algoritmos que no nos dejan ver todas las informaciones, y para eso necesitamos formar cada vez más profesionales con criterio sobre qué es lo que está pasando y con una lectura del mundo en su integralidad, y no solamente quien sale de la universidad, sino quienes hacen capacitaciones permanentes y trabajan en el mundo de la comunicación. Entonces, creo que una de las perspectivas que tenemos a largo plazo es que ya empecemos a pensar en la comunicación como un campo propio y como un campo que tiene sus propias teorías, sus propias metodologías, y puede ir transformando también desde la educación, desde
por ejemplo, la forma en que se aborda las noticias o cómo se pone el trabajo periodístico y que sobre todo esté basada en derechos humanos, ¿no? De género, afrodescendientes y sobre todo también en los derechos de la naturaleza que son fundamentales para que tener esta vida digna. Exactamente, esta vida digna y este equilibrio y esta ética en la comunicación, donde es el punto de vista, cómo se debe escribir, cómo se debe desarrollar una comunicación, como acá podemos ver en Chile, hay un claro ejemplo de lo que no se debe hacer comunicación, como son las escuelas del Mercurio, y en sí este sensacionalismo, esta crónica roja, de repente abusiva, para también tener influencia en la comunidad y tener un sistema más de alerta a la gente y no así llevar a cabo una comunicación más educativa y también y más positiva, también constructiva a lo que refiere de fondo, a lo que refiere la comunidad y el rol que tiene la comunicación de fondo, Gisela. La comunicación puede ser un elemento fundamental, vital para los países, las naciones, la región, por ejemplo, en cuanto a reconocernos diversos, que estamos ahí también viendo la riqueza que tenemos en cuanto a idiomas, a interculturalidad, a plurinacionalidades que tenemos, y eso hace que en nuestro territorio seamos únicos y que trabajemos desde esta comunicación más cercana, más apegada al territorio, a la comunidad, y que nos permita desarrollar de otra manera los espacios comunicacionales. Rechazar de frente toda manipulación en la información, entonces rechazamos la propagación de noticias falsas. Esto es algo que lo tenemos que trabajar más bien desde la ética y desde el sentido común. Que cada vez más estemos tomando decisiones porque hay noticias falsas en las redes es bastante complicado, ¿no? Y que estemos dejándonos llevar por redes digitales que solamente te dan un titular y desde ahí tomar y hacerse la opinión, por ejemplo, es muy complicado. Tenemos que empezar a valorar nuestro campo de estudio, nuestro campo de trabajo y no dejar que esto se vuelva en una tierra de nadie, ¿no? Donde cada quien manda información falsa, donde estamos controlados por bots, porque los robots que están todo el tiempo detrás de la emisión de estas noticias falsas también, la manipulación de la opinión pública, porque supuestamente tienes muchos seguidores, pero en realidad no son cuentas falsas las que están por detrás de estas discusiones muchas veces, o son cuentas que están controladas por una sola persona y que manipulan a los demás, ¿no? Entonces, tenemos que rechazar todo esto, la infodemia, la infoxicación, tenemos que empezar a trabajar en una comunicación mucho más humana y mucho más ética, ¿no? Entonces, también creo que es importante que empecemos a pensar en estas políticas públicas, en la generación de nuevas alternativas de comunicar. Hoy ya la comunicación ni se produce ni se consume como antes y hay que dar respuesta a esto. Entonces me parece que es importante seguir trabajando desde estos espacios, mantener investigaciones colectivas a nivel regional, mantener las redes de comunicación que nos permitan intercambiarnos, por ejemplo, información y comunicación entre todos y todas, espacios alternativos también de intercambio, de formación y capacitación va a ser fundamental. Exactamente, una completa conversación junto a Gisela Dávila, directora general de CIESPAL Ecuador en Quito, donde abordamos esto, una muy completísima información a lo que refieren los medios de comunicación sociales, comunitarios, populares de Sudamérica, la edición también y, ojo, con también las plataformas digitales. Vecinas y vecinos, auditoras y auditores, nosotros dejamos el tema en la mesa para que ustedes hagan el debate de esto, la conversación acá en las entrevistas galácticas. Desde San Antonio les enviamos un tremendo saludo y muchas gracias por la disponibilidad de poder conversar todo esto, enriquecer el debate y el diálogo a lo que es la comunicación a nivel internacional.
Muchas gracias a ti, Alfredo, por la entrevista. Un saludo muy grande a todas las personas que nos siguen y que sí, que abramos los debates. Aquí está. Pueden ustedes encontrar en la página web de CIESPAL la declaración de Quito y ayúdennos a irle alimentando. Esto no es una discusión cerrada. Hay que seguir poniendo temas y hay que discutir sobre cada uno de los 14 puntos de la declaración. Un abrazo muy grande desde acá, desde la Casa de la Comunicación CIESPAL. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.